Bueno, vamos a ver Buenas tardes, algunos. licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver algunos subtemas, siempre con relación a lo que hemos venido conversando. Vamos a hablar primero de las diferentes denominaciones de derecho penal. Denominaciones del derecho penal. Ese sería un subtema, denominaciones del derecho penal. Bueno, en relación a esto, quiero decirles que esta disciplina, que es la del derecho penal, ha recibido diferentes denominaciones a través del tiempo. Derecho criminal, derecho punitivo, pero todas ellas se refieren a lo mismo. Cuando hablamos de derecho criminal es derecho penal, derecho punitivo es derecho penal, que es lo que se refiere a la disciplina que tiene que ver con las disposiciones jurídicas, como ustedes ya lo saben, que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad. El derecho penal, entonces, tiene que ver con eso, con los delitos y las penas, con las diferentes denominaciones que ha tenido a través del tiempo. Hay alguna doctrina que diferencia unas sanciones de una naturaleza de otras diferentes. Ahí es donde surge el tema de las clases del derecho penal. Podemos anotar clases de derecho penal. ¿Qué clases de derecho penal hay? En primer lugar, anotemos derecho penal administrativo. Derecho penal administrativo. Vamos a definir el derecho penal administrativo como el conjunto de disposiciones jurídicas. Derecho penal administrativo como el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales el Estado sanciona a un particular, a través de las cuales el Estado sanciona a un particular por el incumplimiento de disposiciones de carácter administrativo, de disposiciones de la administración pública. Entonces, les repito, el derecho penal administrativo tiene que ver con el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales el Estado castiga o sanciona a quienes incumplan con disposiciones de carácter administrativo. Por ejemplo, cuando alguien inicia una construcción sin la licencia municipal, pues no solo a esa persona le suspenden la ejecución de la construcción, sino además le ponen una multa, lo sancionan. Entonces, ustedes encuentran ahí cómo el Estado contiene una disposición jurídica que dice que para construir hay que solicitar licencia y fija una sanción para quien construya sin obtener previamente esa licencia de la municipalidad en donde se encuentre la obra en construcción. Entonces, ese es derecho penal administrativo. Ahora veamos el derecho penal disciplinario. Derecho penal disciplinario. Vamos a decir que el derecho penal disciplinario es el conjunto de disposiciones jurídicas, porque es eso, son normas, son disposiciones legales, disposiciones jurídicas, a través de las cuales se fijan sanciones, para los trabajadores de la administración pública que incumplen con sus obligaciones. Decimos que el derecho penal disciplinario es el conjunto de disposiciones jurídicas a través de las cuales el Estado, digamos, fija sanciones para los trabajadores que incumplen con sus obligaciones. Bueno, esto puede ser una suspensión de labores, esto puede ser una amonestación privada, una amonestación pública. Entonces, en cualquiera de esos casos, el Estado sanciona al trabajador que no cumple con sus obligaciones.
De alguna manera también en lo privado también pueden haber sanciones para los trabajadores. Cuando la empresa tiene un acuerdo con los trabajadores en el sentido de imponer suspensiones laborales, por ejemplo, cuando un trabajador privado está incumpliendo con su obligación, solo que eso es en el ámbito del derecho privado. Pero básicamente ese derecho penal disciplinario tiene que ver con lo público, o sea, con los trabajadores de la administración pública. Entonces ya vimos el derecho penal administrativo, el derecho penal disciplinario. Veamos ahora el derecho penal fiscal. Derecho penal fiscal. Como ustedes se lo han de imaginar por el nombre, el derecho penal fiscal está compuesto por el conjunto de normas, por el conjunto de disposiciones jurídicas, a través de las cuales el Estado fija sanciones económicas, a través de las cuales el Estado fija sanciones económicas para los contribuyentes que incumplen con sus obligaciones tributarias. Bueno, a uno por dolo o por descuido puede pasarse el tiempo que la ley establece para pagar un impuesto. No necesariamente eso va a ser un delito fiscal porque hay un trámite previo que hace la Superintendencia de Administración Tributaria en donde les notifica y les requiere el pago. Pero el tema es que la SAT ya no solo les va a requerir el pago del impuesto que no pagaron o no pagamos, sino además de eso nos fija una multa, a veces del 100% del valor del impuesto omitido. Ese es el derecho penal fiscal, porque ya va una sanción ahí, que es diferente al delito tributario, porque eso ya es derecho penal sustantivo, digamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto en el derecho penal administrativo, digamos, la multa que puso la municipalidad por no haber construido con licencia, no pidieron licencia previa, entonces fija una multa. En el derecho penal disciplinario, cuando un trabajador incumple con sus obligaciones y el Estado le fija, o la institución en donde trabaja, le suspende por 8 días sin goce de salario. O la SAT cuando impone una multa a quien se ha atrasado en el pago de un impuesto. ¿Qué hay de común en esos tres casos, jóvenes? ¿Qué hay de común? Una sanción. Una sanción, correcto. Sanciones y multas. Exacto, exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera sí es derecho penal, pues porque tiene penas, tiene sanciones, pero no es el derecho penal sustantivo de los delitos y de las penas, eso es aparte. Porque, por ejemplo, construir sin licencia, bueno, es una multa, pero no es un delito, ¿verdad? Llegar tarde, incumplir con un horario de trabajo, pues es un incumplimiento, pero tampoco es un delito. Pero sí hay sanciones. Entonces, a esos son a los que se denominan, digamos, otras clases de derecho penal, que no es el derecho penal sustantivo que definimos en la sesión última que yo estuve con ustedes, que es el conjunto de normas que fija delitos y penas y que están en el Código Penal. No, esto es aparte. Pero ¿qué tienen de común estas disposiciones? Bueno, tienen de común que fijan sanciones, fijan penas. Entonces, sí, son normas de carácter punitivo porque efectivamente tienen penas para quien incumpla con las normas que establece el Estado a través de sus disposiciones jurídicas, sean administrativas, sea de incumplimiento de obligaciones laborales o sea de carácter fiscal. Bueno, otro punto que quisiera que conversáramos ahora es el de la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas. El de la relación del derecho penal con otras disciplinas jurídicas. Bueno, es lógico, jóvenes, es lógico, el derecho es uno solo
Por ejemplo, el derecho de Guatemala es el ordenamiento jurídico de Guatemala, todas las leyes de Guatemala. Ese es el ordenamiento jurídico guatemalteco. Una parte de ese ordenamiento jurídico guatemalteco es el derecho penal, que está en el Código Penal. El derecho procesal penal, que está en el Código Procesal Penal. Pero es tan solo una parte de todo nuestro ordenamiento jurídico. Entonces el derecho penal se relaciona con otras ciencias. La doctrina, al relacionar el derecho penal con otras ciencias, empieza regularmente relacionando el derecho penal con el derecho constitucional. El derecho constitucional. Yo les decía en la sesión anterior que yo creo que dos de las ramas del derecho para mí fundamentales en un país es el derecho penal y el derecho constitucional, lógicamente. Entonces nosotros vamos a encontrar cómo hay principios en la constitución política que se aplican directamente en el derecho penal. Yo les diría que el derecho penal y el derecho procesal penal, parte de sus grandes columnas sobre las cuales están construidos son normas de carácter constitucional. Ahora veamos en principio. Hay una razón muy simple por la cual el derecho penal tiene que estar relacionado con el derecho constitucional. ¿Cuál es la relación, digamos, simple que diríamos del por qué el derecho penal tiene que corresponder al derecho constitucional, jóvenes? ¿Por qué? Porque la Constitución es mayor al derecho penal. Exactamente. Exactamente. Que así como todas las leyes corresponden a la Constitución, de hecho, ¿no? Se derivan, digamos, de la finalidad de la Constitución. Hay muchas leyes que se derivan de ahí, tienen que seguir las reglas de la Constitución, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, hay diversas razones, digamos, cómo se relaciona el derecho penal con el derecho constitucional, pero digamos que la más elemental radica justamente en lo que dijo el compañero, en que la constitución política es la ley de mayor jerarquía en nuestro país. La constitución política es la ley de mayor jerarquía y por lo tanto las normas ordinarias que son como el Código Penal, porque digamos la constitución política fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el órgano que aprueba las constituciones, la Asamblea Nacional Constituyente. Y las leyes ordinarias las aprueba el Congreso de la República. Entonces, el Código Penal es una ley ordinaria, aprobada por el Congreso de la República. Y la Constitución Política es una norma de mayor jerarquía. Entonces, el derecho penal tiene que corresponder a las normas de la Constitución Política. No puede ser que haya un artículo en el Código Penal o en el Código Procesal Penal que vaya en contra de las normas de la Constitución Política. Si eso ocurriera, ¿qué pasaría, jóvenes? Es inconstitucional. Correcto, es inconstitucional y por lo tanto no tiene ningún valor. Y por lo tanto no tiene ningún valor. Les voy a contar un caso así rápido. Fíjense que hace unos tal vez, qué sé yo, 12 o 15 años, la Constitución Política dice que para integrar para elegir a varias autoridades del país o integrar varias autoridades, se tienen que integrar una comisión de postulación para elegir fiscal general, para elegir cortes, para elegir procurador de derechos humanos. Se tiene que integrar una comisión de postulación.
Bueno, y la Constitución Política dice que esas comisiones de postulación, la mayoría para elegir contralor también contralor de cuentas, también hay que integrar una comisión de postulación. Pues para elegir, digamos, Cortes y Fiscal General, participan los decanos de las facultades de Derecho del país y otras personas que integra cada comisión. Pero la Constitución Política dice que esas comisiones de postulación las preside un rector que se elige dentro de los rectores de las universidades del país. Un rector que se elige dentro de los rectores de las universidades del país. Pero la Constitución Política dice, presidirá la comisión de postulación un rector electo entre los rectores. Pues hace unos 12 o 15 años, cuando surgió la ley de comisiones de postulación, en determinado momento trataron quienes hicieron esa ley de comisiones de postulación de distorsionar quién presidía las comisiones de postulación. Y entonces la ley de comisiones de postulación decía, para presidir las comisiones de postulación, la presidirá un rector, decía la ley de comisiones de postulación. Hasta ahí iba igual que la Constitución Política. Pero la ley de comisiones de postulación decía, presidirá las comisiones de postulación, las presidirá un rector que se elegirá por sorteo. Así decía la ley de comisiones de postulación. La comisión la va a presidir un rector que se elegirá por sorteo dentro de todos los rectores del país. Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo, porque la Constitución Política decía y dice, porque es la misma Constitución Política, se presidirá la comisión un rector electo entre los rectores. Pero esa ley de comisiones de postulación aprobada por el Congreso, que a la ley ordinaria le agregaba 2 palabras y le agregaba por sorteo. Entonces, esa ley decía, la comisión de postulación la presidirá un rector electo por sorteo dentro de todos los rectores de las universidades del país. Bueno, eso cambiaba el espíritu de la Constitución Política. Ustedes saben que para interpretar las palabras, la ley del organismo judicial establece que se interpretan de conformidad con el significado que le dé el diccionario de la Real Academia Española. Y entonces nosotros lo que hicimos en esa ocasión que les estoy contando fue revisar el diccionario de la Real Academia Española. Y lo que revisamos es qué significaba sorteo. Y el diccionario señala que sorteo es una cuestión de suerte, del azar. No de decisión de las personas, sino de la suerte. Bueno, y la Constitución Política no relacionaba la presidencia de las comisiones de postulación con la suerte, sino decía únicamente por sorteo. Bueno, entonces lo que hicimos fue presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de comisiones de postulación en la frase que decía por sorteo. Porque esa frase distorsionaba el espíritu de la Constitución Política. ¿Y qué ocurrió? Que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la frase por sorteo. Y entonces dejó la ley de comisiones de postulación únicamente con las comisiones de postulación serán presididas por un rector electo, quitó por sorteo, entre los rectores de las universidades del país. ¿Se dan cuenta? Entonces, una ley ordinaria no puede ir en contra de la Constitución Política porque es inconstitucional. Y yo les estoy contando cómo en ese caso nosotros planteamos la inconstitucionalidad y funcionó. Porque eran 2 palabras nada más por sorteo. Pero una cosa es como que ustedes les digan, miren, ustedes van a ir a votar ahora en junio,
pero van a tener las papeletas y van a votar, van a sortear por quién votan. Entonces no es votación, es sorteo de suerte. Entonces, así funciona, jóvenes. Digamos, las normas ordinarias no pueden ir en contra de la Constitución política. Y por eso el derecho penal se relaciona con el derecho constitucional, porque es su norma de mayor jerarquía. Pero además, hay principios en la Constitución política que se aplican en derecho penal. Ciertos principios. ¿Saben ustedes algunos? ¿Se imaginan algún principio que esté en la Constitución política que se deba aplicar en derecho penal? ¿El de la seguridad? ¿Cuál? ¿Seguridad social? Sí, tiene que ver con eso. ¿Qué más? La igualdad. La igualdad, esos son principios constitucionales, muy bien. ¿Qué más? El derecho de la vida. Sí, porque el derecho a la vida lo garantiza la Constitución política, desde la concepción hasta la muerte, y el Código Penal fija sanciones. Hay otros que son también muy, muy relevantes. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de eso, la presunción de inocencia. ¿O no han oído hablar de eso? Bien. Sí, Claro que sí. Sí, claro que sí. Presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo culpable, que es culpable. Hasta que no se demuestre lo contrario. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, ese es un principio constitucional. Por deudas no hay prisión. Ese es un principio constitucional. Todos los imputados tienen derecho a algo si son acusados. ¿A qué tienen derecho? A un abogado, a guardar silencio. ¿Cómo se llama A eso? una defensa. A una La defensa. defensa. Todos tienen derecho a una defensa. Vaya, todas esas son normas constitucionales. Todas esas son normas constitucionales. Y ustedes la encuentran en el Código Penal y Procesal Penal. Hay un principio que ya vamos a estudiar de aquí a unas 2 semanas, que es elemental, es columna vertebral dentro del derecho penal, que es un principio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese principio? Bueno, siempre recuérdense que tienen que leer en sus libros, porque pues supongo que alguien de ustedes me debería decir cómo se llama ese principio, que es fundamental en el derecho penal. ¿Alguien quiere decirlo? Bueno, pues es un principio que está en el artículo 1 del Código Penal. Si quieren, leámoslo de una vez. Esa es otra clase, pues, pero leámoslo de una vez, artículo 1. Si alguien me hace favor de leerlo. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para Perdón. Muy amable, perdón. Pero del Código Penal, si me hacen favor. Artículo 1 del Código Penal. Buenas tardes. El artículo 1 del Código Penal de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Muy amable, muchas gracias. Fíjense con qué empieza el Código Penal que vamos a empezar a estudiar ahora. ¿Con qué empieza? Empieza con el principio de legalidad que está en la Constitución política. Principio de legalidad. No hay delito sin pena, no hay delito sin ley. No hay delito sin ley, no hay pena sin ley. Entonces, ese principio de legalidad que aparece en el artículo primero nos dice, no hay delito si previamente no está establecido en la ley. Y no se impondrá ninguna pena que no sea la que esté en la ley. ¿Se dan cuenta? Porque la ley es lo más importante. Ustedes no pueden decir esto es delito o un juez decir, bueno, la pena dice de 15 a 40 años, como vimos la vez pasada en el homicidio, pero este homicidio me parece abominable, yo le voy a poner 50, no puede. Al menos que cambie el delito y lo procese por asesinato. Pero si es por homicidio no puede, porque si el código dice de 15 a 40 no puede ser más de eso.
Entonces, nadie puede ser juzgado por un delito que no esté antes en la ley. Ni le pueden fijar una pena que no sea la que esté en la ley. Eso se llama principio de legalidad. Principio de legalidad. Bueno, entonces, miren, jóvenes, ya les dije cómo se relaciona el derecho penal con el derecho constitucional. Es obvio que el derecho penal no es independiente de las demás ramas del derecho, menos de mayor jerarquía, como en este caso la Constitución política. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. Bueno, entonces veamos ahora entonces, muy bien, veamos ahora entonces la relación del derecho penal con el derecho civil. Relación del derecho penal con el derecho civil. Bueno, jóvenes, el derecho penal se relaciona, digamos, de diferentes maneras con el derecho civil. Pero comencemos con algo. La comisión de un delito genera una responsabilidad penal y otra responsabilidad civil. Me explico, jóvenes. Si alguien viene, le roba a otro, alguien viene, le provoca lesiones, pues lo debe indemnizar. Porque ¿qué pasa si el lesionado para recuperarse tiene que pasar 4 meses sin poder trabajar? Pues el sujeto activo del delito debe indemnizar. Debe haber una sanción pecuniaria. Entonces, todo delito genera 2 clases de responsabilidad. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Bueno, lo que se ha llamado, pues, no se ha llamado, se llama en realidad daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Entonces, el derecho penal se relaciona con el derecho civil porque la comisión de un delito genera, además, una responsabilidad civil. Otra forma de relacionarse es que hay muchas instituciones cuyas definiciones están en el Código Civil, pero que se usan en el derecho penal, ¿verdad? Vamos a ver cómo se los ejemplifico. Si alguien invade un terreno de otro, es una invasión, digamos. El delito se llama usurpación, pero eso ya lo vamos a ver en el otro semestre, que es la usurpación. Pero para que ustedes estén claros, alguien invade, se mete a la propiedad de otro y comienza a construir ahí una su vivienda. Pues esa es una invasión. En términos penales se llama usurpación. Bueno, alguien viene, ese es un caso. El otro caso, alguien viene y abre el vehículo de otro y se lleva una computadora que les dije la vez pasada que estaba dentro del vehículo. Bueno, en un caso se afectó un terreno que se invadió y en el otro se llevó la computadora. ¿Qué bienes se están afectando ahí? ¿Qué diferencia hay entre la computadora y ese terreno? ¿Cómo se llaman esos bienes? Muebles e inmuebles. Muebles e inmuebles. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero la definición de bien mueble y la definición de bien inmueble no aparece en el Código Penal. Eso está en el Código Civil. Entonces, hay relaciones también porque en el derecho penal se usan instituciones cuyos términos están definidos por el derecho civil. El parricidio. ¿Qué es el parricidio? ¿Qué es el parricidio? Cuando un padre mata a un hijo. Bueno. Se mata a un familiar. Sí, pero también cuando un hijo mata a un padre. Entonces, está bien el ejemplo que me dijo, compañero, digamos. Solo que es, el parricidio es la muerte de un ascendiente o descendiente. ¿Y qué ley es la que da los grados de parentesco? El Código Civil.
el derecho civil. El Código Penal no les dice qué clases de parentesco hay. El Código Penal solo les dice, quien diere muerte a un ascendiente o a un descendiente será sancionado con 50 años de prisión. ¿Verdad? Entonces, pero ¿qué es ascendiente? ¿Qué es descendiente? ¿Hasta qué grado de consanguinidad y parentesco? Eso lo define el derecho civil. Entonces, es una forma como se relaciona el derecho penal con el derecho civil, dentro de otras formas de relación. Bueno, veamos ahora la relación del derecho penal con el derecho internacional. Relación del derecho penal con el derecho internacional. Vamos a comenzar con lo siguiente, jóvenes. Vamos a comenzar con lo siguiente. Primero, comprender que la delincuencia ha variado. A través del tiempo, la delincuencia ha variado. Lógicamente, si lo comparamos con 100 años o 500 años o 1000 años, pues ha variado de 1000 maneras. De 1000 maneras, no es lo mismo. Pero no vayamos tan lejos, no vayamos tan lejos. Simplemente de 50 años para acá, de 30, 40 años para acá, la delincuencia ha cambiado, ha variado. De aquella delincuencia individual, solitaria y nocturna que solía existir, ahora se ha vuelto una delincuencia internacional de organizaciones criminales, lo que es el crimen organizado, por ejemplo, y en donde aparecen varias formas de delincuencia, pero que ya es internacional. Digamos unas 2 o 3 formas de delincuencia internacional, ¿cuáles serían? Terrorismo, lavado de dinero, tráfico de personas, Trata de personas. Trata o tráfico de personas, Lavado de dinero, ¿qué más? Venta de drogas. tráfico de drogas. Tráfico de Yo drogas. pensaría que tal vez un poco de ciberdelincuencia, ¿no? Porque lo pueden estafar a uno de otros países. También. Licenciado. Narcotráfico, terrorismo, venta de armas, bueno, varias formas de delincuencia organizada. Y entonces eso ha obligado a los estados que también reaccionen de la misma manera, organizándose los estados. Y entonces ya existen convenciones en contra del terrorismo, convenciones en contra de la narcoactividad, que obliga a los estados a establecer ciertos delitos y ciertas penas. La extradición, miren, la extradición es un derecho internacional. ¿Cuántas veces no leemos en los periódicos, en las noticias que dice se otorga la extradición del fulano, o fue capturado el fulano que ha sido pedido por Estados Unidos por el delito de narcotráfico? Extradición, se lo llevan de un país para otro. Entonces el derecho penal tiene relación con el derecho internacional. Bueno, la Corte Penal Internacional. Hay una Corte Penal. Fíjense cómo han cambiado los tiempos. Antes se hablaba mucho de soberanía, de que nadie podía juzgar a una persona de otro país, excepto los casos de extradición. Ahora no. Ahora la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en cualquier país, en aquellos casos de delitos de lesa humanidad o en contra de poblaciones como genocidio y otros. Entonces ya esa Corte Penal Internacional ya es también globalizada, porque ya no es de un país, sino es para juzgar casos de lesa humanidad contra los derechos humanos en cualquier país. Unos podrán estar de acuerdo, otros en desacuerdo, pero lo que trata esa corte es de evitar guerras, evitar genocidios, evitar violaciones a los derechos humanos. Entonces, bueno, es otra forma como el derecho penal se relaciona con el derecho internacional. Y finalmente miremos la relación del derecho penal con el derecho comparado. La relación del derecho penal con el derecho comparado. Bueno, existe esa disciplina de derecho comparado que trata de estudiar cómo se desarrolla el derecho penal en los diferentes países.
¿Cuáles son las estrategias de los países, de las sociedades para evitar la delincuencia? Y es que miren, jóvenes, es increíble, pero fíjense que la delincuencia opera, digamos, de una manera muy particular. Digamos, miren el narcotráfico. Hoy apareció en la prensa que habían fallecido 2 o 3 personas en una avioneta que se había caído. Yo no sé si es, tal vez estoy interpretando mal, pero yo solo vi el titular. Yo no sé si era un vuelo autorizado o no, pero posiblemente era un vuelo no autorizado. Como, decía el licenciado que eran norteamericanos. Ajá. Sí, pero si el vuelo era autorizado o no, no sé si la noticia lo decía. Pero según decían, eran misioneros. Bueno, dejemos ese caso de un lado, pero ¿cuántos casos no han habido en Huehuetenango, San Marcos, en la costa, en Petén, en donde han encontrado avionetas? Y bueno, no solo avionetas, jets. Entonces, claro que entonces es una forma de operar de la delincuencia de carácter internacional. Ya no es una delincuencia que se radica en un solo país, sino es de derecho internacional y de derecho comparado, porque tiene que ver con comparar las normas, no para copiar artículos, no para copiar leyes, dándole la espalda a uno a su propia realidad, eso sería un error, sino para enriquecer nuestro derecho a hacer estudios de derecho penal comparado, cómo funciona en otros países. Y es que yo les quería decir, miren cómo funciona la delincuencia. Ustedes leyeron hace poco que hace unos días, qué sé yo, un par de meses o semanas, estaban habiendo muchos robos allá por la zona 16, carretera El Salvador, de una banda que comenzaron a denominar, ¿cómo se llamaba? Era una banda que le mencionaban con los barrancos. La banda de los barrancos, no sé cómo se llama, y le llamaban así porque los ladrones salían de los barrancos y así se metían a las casas. Bueno, ¿cómo opera? Como ciclos. Hay otros, y fueron varios hechos que se vieron hace un par de meses. Hubo una época, vamos a decirlo de esta manera, como que estaban de moda los secuestros. No es que estén de moda, pues, pero que había muchos secuestros. Y entonces, el problema eran los secuestros. Hubo otra época en que el problema eran los asaltos a bancos. Varias bandas estaban organizadas, dedicadas a asaltar bancos. Y pues asaltaban bancos. Entonces, la delincuencia opera así como ciclos. Y conforme el Estado va reaccionando para defenderse, digamos, y generar investigadores y, digamos, unidades de policía para investigar por qué están habiendo secuestros, ya cuando esa unidad ya se desarrolla, entonces cambia los secuestros al robo de bancos. Y después puede cambiar a las estafas. O sea, va mutando, va cambiando. La delincuencia va cambiando conforme la sociedad va reaccionando y la policía va reaccionando. Entonces el derecho penal comparado tiene que ver con comparar las diferentes legislaciones para saber cómo en otros países se está enfrentando la delincuencia. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Licenciado. No, claro, licenciado. Muy bien, muy bien. Vaya, entonces quisiera, para concluir, que viéramos la diferencia entre el derecho penal y la criminología. No, agreguemos algo. Diferencia entre derecho penal, criminología y criminalística. Entre derecho penal, criminología y criminalística. De estas 3 disciplinas, jóvenes, de estas 3 disciplinas, pues quizá la más fácil de definir y de identificar es el derecho penal, lógicamente. Ahora, cuando uno ve cómo se manejan los términos criminología y criminalística, es muy raro encontrar a alguien que sepa que es una cosa y que es otra. ¿Oyen? Suelen a confundirse mucho. Entonces, derecho penal sí es más simple saber qué es, pero entre criminología y criminalística se
se confunden. Y no solo las personas. Fíjense que, por ejemplo, la policía lo que hace es investigación, ¿verdad? Investigación criminal, investigar delitos, que es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, pero que se auxilia con la policía. Investigar hechos criminales. No teóricamente por qué existen delitos y cómo, eso no, sino es investigar hechos criminales. Eso hace la criminalística. Pero han habido oportunidades a que a las dependencias de la Policía Nacional Civil, que son encargadas de la investigación criminal, de esta criminalística que yo les he dicho, le han puesto de nombre Departamento de Investigaciones Criminológicas. Es porque no saben lo que están haciendo. Porque no saben lo que están haciendo, porque eso no es un departamento de investigaciones criminológicas. En todo caso, será un departamento de investigaciones criminalísticas. Entonces, veamos pues cuál es la diferencia. El derecho penal ya sabemos qué es, ¿verdad, jóvenes? El derecho penal es la ciencia a través de las cuales, mediante sus disposiciones jurídicas, se definen los delitos, las penas y las medidas de seguridad. Eso es el derecho penal, que ya dijimos que está en el Código Penal. En cambio, la criminología, ni la criminología ni la criminalística son ciencias normativas, no son ciencias de normas. La criminología es una ciencia interdisciplinaria, que trata de establecer ¿cuáles son las causas del delito? ¿Cuáles son las causas del delito? ¿Y cuáles deben ser los principales mecanismos para prevenir que se cometan hechos criminales? Para prevenir que se cometan hechos criminales. La criminología trata de responder al porqué del delito. La criminología trata de responder al porqué del delito. Es una ciencia multidisciplinaria porque se integra por muchas disciplinas. Es una ciencia interdisciplinaria porque se integra por muchas disciplinas. Por ejemplo, la psicología criminal, sociología criminal, la victimología, antropología criminal, etcétera. Antropología criminal, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos ahí explicando la criminología, decimos que trata de establecer por qué hay delitos y cómo evitar que se cometan delitos. Y vean las disciplinas que están, psicólogos criminales. Ahí no aparece medicina forense. Porque la medicina forense no les va a ustedes a decir por qué existen delitos. La medicina forense le va a decir qué tipo de arma fue con el que le dispararon y qué órganos le lesionó a la persona para que haya fallecido. La medicina forense es para investigar crímenes concretos. No, esto es para investigar por qué hay delitos. La psicología criminal. ¿Qué pasa en Guatemala? Que en Guatemala no están desarrolladas esas disciplinas. En otros países hay psicólogos criminales, pero no porque ellos digan que son psicólogos criminales, no, graduados en otras universidades europeas o de Estados Unidos. Hay antropólogos criminales, hay psiquiatras criminales. Aquí en Guatemala no. En Guatemala casi ni existe criminología. Entonces, la criminología tiene que ver por qué hay delitos. Es diferente al derecho penal, porque el derecho penal, ¿qué es lo que hace? Decirles que es delito. Quien diere muerte a una persona,
será sancionado con pena de 15 a 40 años. Ese es el derecho penal, define los delitos. Pero el derecho penal va a decir, miren, ¿será que hay más delitos en donde el clima es cálido o más delitos en climas frío? Eso no lo va a ver el derecho penal. La criminología sí puede estudiar todo eso. La criminología estudia a las víctimas a través de la victimología. Ya veremos más adelante cómo ha llegado la victimología, por ejemplo, a desarrollar que existe, les dije la vez pasada, víctimas inocentes y víctimas culpables. Pues uno al principio dice, ¿cómo es ser una víctima culpable? Víctima, dice uno. No puede ser culpable. Pues fíjense que no. Hay casos en donde la víctima provoca ser víctima. Ya vamos a ver más adelante eso. Pero les voy a dar el ejemplo de una víctima inocente. Un niño de 3 días que lo matan. Eso no puede ser víctima culpable, es víctima inocente, sin siquiera se puede mover casi. Es una víctima totalmente inocente. Pero hay otra clase de víctimas que no son inocentes, según la clasificación de la victimología. Entonces, la criminología trata de responder al por qué hay delitos. Ahora miremos la criminalística. La criminalística es una ciencia también interdisciplinaria, que trata de descubrir, fíjense, que trata de descubrir cómo y quién cometió un delito. ¿Se dan cuenta? Ya no por qué hay delitos en términos generales, sino la criminalística trata de establecer cómo y quién cometió un asesinato, por ejemplo. ¿Cómo y quién cometió una violación? ¿Se dan cuenta? Entonces la criminalística trata de responder a eso, al cómo y quién cometió los delitos. Y es interdisciplinaria porque se integra por varias disciplinas. Por ejemplo, la medicina forense. La balística, que estudia las balas. La dactiloscopía, que tiene que ver con las huellas. La dactiloscopía, que tiene que ver con las huellas. La documentoscopía, que tiene que ver con el análisis de documentos. Si son falsos, no son falsos. Eso es la documentoscopía, que usa microscopios y otras cosas. Bueno, entonces, el derecho penal es una ciencia de artículos, de normas para determinar delitos. La criminología y criminalística no son ciencias de normas, son ciencias disciplinarias. La criminología trata de establecer por qué hay delitos y cómo evitar delitos. Y la criminalística, cómo y quién cometió un asesinato, un delito. Entonces son disciplinas diferentes. Todas tienen que ver con derecho penal y con delitos, todas tienen que ver con derecho penal y delitos. Solo que de diferente manera. Si ustedes piensan en medicina, en, digamos, el desarrollo de la cirugía cardiovascular, a mí me decía alguien que la disciplina que más, digamos, variables tiene de estudio es precisamente la cirugía cardiovascular. Fíjense que pues para operar a alguien interviene primero un cardiólogo, que es el que estudia el corazón para determinar si debe operarse o no. Un cirujano cardiovascular que opera. Un anestesiólogo cardiovascular. No es cualquier anestesiólogo, tiene que ser un anestesiólogo cardiovascular. Médicos que son los que acompañan al que has tenido una operación de corazón para su recuperación, cardiovasculares también. Bueno, todo tiene que ver con el corazón, todo tiene que ver con el corazón. Lo mismo aquí, derecho penal, derecho procesal penal, criminología, criminalística, todo tiene que ver con derecho penal, pero de diferentes formas y con diferentes disciplinas. Entonces, esa es una manera como se relaciona el derecho penal, la criminología y la criminalística y sus principales diferencias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado, todo muy claro. No, claro, Alex. No, licenciado. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces,
Pues que la pasen bien, cuídense mucho y terminamos ahí la clase el día de hoy. Gracias por su atención y feliz tarde. Licenciado, perdone. Licenciado, perdone una pregunta. Feliz tarde, licenciado. No sé si al final ya sabe cuál es el calendario para el examen o de qué manera vamos a hacer el examen, perdón. El examen me está hablando de retrasada. No, del primer parcial, es que como ya están hablando ahí de que la próxima semana empezamos la ronda de examen. No, todavía falta, para el primer parcial todavía falta, no se preocupen, todavía hablamos de eso. Lo que sí les encargo es que estudien su código y el libro que les pedí que estudiaran. Hoy vayan avanzando en eso. Disculpe, licenciado, ¿a qué libro se refiere? Miren, aparece en la bibliografía, pero puede ser, les decía, el libro del licenciado de Mata Vela y de León Velasco. Puede ser el libro, un libro que se llama Apuntes de Derecho Penal de la doctora Verónica Estrada, creo que es. En la bibliografía aparecen varios libros. Cualquier libro, lo que yo necesito es que tengan un libro en donde estudiar Derecho Penal, parte general. ¿Oí? Gracias, licenciado. Feliz tarde. Para servirles. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Cuídense mucho. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.